Bueno, vamos empezando con esta parte. Gracias, perdón por el inconveniente. A veces fallan estas cosas que creo que ya nos acostumbramos a decir esas palabras de me escuchas, me entienden, me ven. Creo que es algo que ya es nuestro vocabulario todos los días, ¿no? Pues bueno, vamos empezando con este nuevo tema que es rehabilitar pérdidas durante la pandemia con un enfoque tanatológico. Les voy recordando, la tanatología pues es una disciplina que abarca de los años 50, que se ha enfocado mucho en la cuestión del bien morir en todos los pacientes que ya están como desahuciados. Sin embargo, una meta tanatológica no es que solamente nos enfoquemos en las personas que van a morir, sino que realmente también nos enfoquemos en la calidad de vida que podemos darle a todas las personas. Primero que nada, vamos empezando. Bueno, un objetivo que vamos a empezar como abarcar en esta plática es identificar las pérdidas en los estudiantes por la posible dificultad a regresar a clases. Un periodo adaptativo, hay que empezar a ver qué es un periodo adaptativo, las rutinas y hábitos, hablar de la compasión desde la tanatología, que es una visión diferente, y un aporte ante los afrontamientos de la vida. Vamos a ir hablando. A mí me gusta mucho como interactuar con todos los papás, con todos ustedes. Me gustaría que si hay alguna pregunta durante esta situación, me la hagan saber y con gusto lo podemos hablar. Me pueden interrumpir en cualquier momento con todo gusto. ¿Sí? Si el audio también se corta, también con mucho gusto me pueden hablar. Bueno, ¿qué conocemos de la pandemia? Pues ya, todos conocemos ya la pandemia, estamos un poco enfadados de ella. A muchos nos ha dejado rastro a nivel mundial, la economía, los objetos, ha cambiado nuestra vida. Hemos sido golpeados de alguna manera, ya sea de una forma personal, incluso para algunos fue de una forma muy invasiva, ¿no? Afortunadamente hay gente que no hemos tenido la parte de la situación de perder algún familiar o de alguna situación tener todavía nuestro negocio, tener como el trabajo, pero sin embargo para muchas personas sí fue un golpe como muy fuerte, ¿no? Sin embargo, para los adultos, creo que para nuestros papás ha sido difícil tener que vivir una serie de cambios, adaptarnos, perder. Imaginemos a los niños adolescentes cómo han sido que también lo vivieron de cerca, pero ahora ha sido con una parte también como muy, ¿cómo les podría decir? Como muy difícil también para ellos y para adultos ha sido un poco difícil, entonces imagino para ellos también. ¿Hay alguien que me pueda compartir qué ha sido lo más difícil de la pandemia para ustedes? ¿Que alguien que me pueda compartir? Pueden, Pues en mi caso, yo solía viajar mucho por trabajo y me tocó quedarme aquí en la casa. Ahora pues no tengo una oficina realmente, entonces es aquí en la casa 24/7, 2 años ya. 2 años. Y pues es con el apoyo y apoyando a Leo con mi hijo, se llama Leonardo, apoyando a Leo con sus clases virtuales y con la otra parte aquí trabajando y pues sí fue un cambio así totalmente de la forma en que yo trabajaba después de la pandemia. Ujú. Ok, gracias. Exactamente, creo que ha sido esa parte donde a muchos nos cortaron la libertad o la oficina incluso, por ejemplo, el hecho que viajara y nos vamos a encerrar a casa también ha sido un cambio y no creo que haya sido algo fácil y sin embargo también nos afectó de una manera. ¿A alguien más les ha costado difícil, le ha hecho difícil la pandemia o qué ha sido lo más difícil que ha sido la pandemia? ¿Alguien más que nos ayude? Bueno, en mi caso tal vez pueda ser algo muy sencillo, pero muy simple. Pero a mí me costó mucho no poder abrazar a mis seres queridos, a mi papá, así por mucho tiempo. Ujú. Eso es bien complicado porque es como perdimos el contacto humano por el miedo a transmitir o por miedo a contagiarnos. Y es una de las cosas que más nos ha costado difícil, incluso a mí me cuesta mucho trabajo ahorita cómo saludar, ¿no? Porque a veces veo familia y hasta les pregunto, ¿te puedo abrazar? ¿Te puedo dar de mano? ¿O cómo nos saludamos, no? Entonces, si se fijan, como adultos nos ha costado un buen trabajo. Ahora imaginemos a los pequeños, que también ha sido difícil porque de alguna manera alcanzan a comprender, pero no tanto como un adulto. Entonces, vamos empezando a crear la empatía de cómo nos ha afectado a nosotros la pandemia para saber cómo los ha afectado también a ellos. Primeramente hay que ver en dónde estamos parados actualmente, ¿sí? ¿Dónde estamos ahorita? ahorita estamos en un periodo de la pandemia muy tranquilo, pasamos una ola muy fuerte donde hubo muchos contagios,
otra vez las clases de pruebas, otra vez pues estamos en la parte de las vacunas, en la parte de que mucha gente ya tiene inmunidad, mucha gente ya está vacunada. Estamos en un periodo muy tranquilo de la pandemia, que eso nos ayuda a reincorporarnos. Sin embargo, pues todo es incierto, ¿no? No sabemos qué puede pasar mañana o qué puede pasar el siguiente mes. Pero debemos aceptar que muchas de las medidas han disminuido muchísimo y poco a poco vamos a tomando una nueva normalidad. ¿Por qué lo hago entre comillas? Porque realmente no sabemos si esta normalidad pues no es lo mismo que hace 2 años y por lo tanto pues ya vienen muchas cosas, ¿no? Ya incorporamos el cubrebocas para todos lados. Muchos de los pequeños, me sorprende mucho de los niños que salen y inmediatamente ellos mismos ya buscan su cubrebocas y se dan con cubrebocas. Entonces, son cosas que nunca va a ver ser normal como antes, pero nos tenemos que empezar a adaptar a esa situación, ¿no? Donde está el gel antibacterial, donde está la distancia, donde quizás ya pasamos a incorporar a las fiestas, pero algunos sí vamos, otros todavía no. Es como apenas estamos en esa parte de cómo va a ser de aquí en adelante, ¿no? En la parte educativa, pues creo que en cuestión de lo que he escuchado, de lo que me ha tocado vivir de cerca con los niños ha sido, pues el regreso a clase ha sido tanto en ocasiones virtual, presencial, semipresencial, mixto. Entonces, imaginemos cómo, por ejemplo, ha sido este impacto. Desde aquí vamos a tener un impacto de donde no está definido, ¿no? Porque a muchas veces no sé cómo lo ha manejado el colegio, que creo que pues, lo ha manejado muy bien, a lo que he escuchado con lo que me han compartido. En la parte del aislamiento a veces, no sé, hay un posible caso, ¿no? De ahí cerca con el salón y otra vez vamos todos para atrás a clases virtuales, ¿no? O, por ejemplo, de que salió uno positivo y pues hay que poner otra vez. Todavía no estamos regresando todavía e incluso esta parte de esta inestabilidad que no es tomada por el colegio, que no es tomada por los papás, ni es tomada por los niños, pues también de alguna manera afecta, ¿no? Porque estamos pensando en qué vendrá después. Entonces, desde la parte de que muchos de los niños se van acomodando y de repente ya no, porque necesitamos otra vez empezar de alguna otra manera a adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Cómo están sus hijos ahorita en el colegio? ¿Alguno de los papás tiene a sus hijos virtual o todos ya están presenciales? ¿Quién me puede ayudar? Yo sí ya mandé a mi hijo porque siento que no aprendía en casa y aparte, pues siento que dejó de convivir con amigos, dejó de ser casi que feliz por estar encerrado y se metió mucho en él mismo. Entonces, para mí fue, te vas porque te vas. No Recobra hay tu vida opción. porque este cuarto no es tu vida. Gracias. Mira, gracias, Jacqueline. Ahorita tocaste un tema que ahorita voy a tocarlo más adelante, que este cuarto no es tu vida, dejó de socializar, dejó de aprender, y creo que muchos de los papás se van a encontrar con esa situación de lo que vamos a hablar y vamos a empezar a saber cómo lo vamos a tener que hacer, porque no solamente son sus hijos, no les pasó a sus hijos, sino que estamos viéndolo, este efecto a nivel mundial. La población estudiantil, tanto a nivel desde kinder hasta nivel preparatoria, estamos hablando que es una población muy alta. Se está hablando incluso más allá de la cuestión más allá de incluso de la situación que hay en la población de trabajadores, hay más población infantil estudiando y población de adolescentes que a nivel trabajadores. Entonces, venimos con una situación súper fuerte que vamos a tener que empezar a hablar. Vamos a regresarnos ahora en donde nos quedamos. También es importante, ¿sí? Antes estábamos presentes, no cambió la diapositiva. A ver. Ok. Ya estamos Un viendo, poquito. regresemos a donde nos quedamos. Ah, ya la regresaste. Ajá. Ok. Es que está como un poquito trabada la diapositiva. Perdón por las fallas, pero sí. Ahorita me regreso otra vez donde está. Bueno, voy hablando mientras que se regresa la diapositiva. Hay que regresarnos a donde nos quedamos, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho cuándo fue la última vez, en el 2020, que se tuvieron el estudiante estuvo en el aula sin cubrebocas, sin ninguna medida de prevención del COVID, donde, por ejemplo, muchos de esos estudiantes o ya cambiaron literalmente hasta de escuela o de grado. Por ejemplo, los pequeños de kinder ya están en la primaria ahorita, o muchos de los que apenas estaban en primaria ya van en tercero, ya van contando así tercero o cuarto incluso.
Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuánto tiempo se ha perdido o cuánto tiempo se invirtió en la cuestión virtual. Entonces, eso es algo bien interesante que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que mi hijo fue? ¿Y cuándo está regresando y cómo está regresando? Porque ahora va a regresar en la cuestión de con la parte del cubrebocas, la parte del gel. Entonces, es bien curioso que hay que empezar a entender esa situación, porque incluso se han perdido algunas habilidades del desarrollo. Como le decía Jacqueline, por ejemplo, el aprendizaje está bien ligado tal cual con la parte de socializar, incluso la parte del aprendizaje cognitivo. Y sin embargo, por ejemplo, estuvieron 2 años o año y medio en la casa, pues se han perdido muchas habilidades. Puede ser la parte de socializar, el cómo saludar, el cómo convivir, el cómo para la parte emocional, porque, por ejemplo, pues sabemos que el niño o el adolescente, al referirme a ellos, es todos los estudiantes, pues de alguna manera están desarrollando algunas situaciones de habilidades en la parte emocional, con los amigos que se pelean, me dejó de hablar fulanito, es que ya no me dice, es que me dijo otra cosa. Ahí, por ejemplo, es bien curioso cómo a veces la parte incluso tal cual emocional, pues se vio conflictuada, ya no convivieron quizás con los hermanitos, quizás con algún vecino, con algún primo, pero no se desarrolló el completo. Hay ocasiones en que estamos viendo en que la parte de psicotromosidad, también la parte de escribir, se vio deteriorada porque, por ejemplo, el niño de kinder tiene que tener todas esas habilidades de la tijera, del cortar, del pegar, del caminar, del caminar. Entonces, es bien importante también, hay que entender en dónde se quedó nuestro hijo cuando empezó la pandemia, porque quizás estos 2 años ha perdido algunas situaciones que ha perdido en la cuestión de que tiene que desarrollar. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, porque vamos a encontrarnos con muchas situaciones con los alumnos o con nuestros hijos que incluso se están viendo una situación que van un poco más lentos. He escuchado muchas quejas, por ejemplo, de maestros, de papás, de decirme, es que mi hijo no sabe escribir. Y yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que fue a la escuela? ¿No? En el kinder, y ahorita ya va en segundo. Y yo le digo, pues date cuenta de toda situación de lo que ha perdido, porque pues, la escuela es súper importante y la parte virtual, aunque hacía tareas, aunque tenía sus clases virtuales, pues no desarrolló algunas situaciones. Y es tener más la paciencia de lo que está pasando, ¿no? Un papá me decía, ¿no? Mi hijo lo ve como torpe. Y yo decía, a ver, platícame esa parte de ser torpe. Me dice, sí, no lo veo que puede desarrollarse comúnmente como cualquier otro niño. Y yo les decía, pues sí, tiene mucha razón porque es cierto, porque de alguna situación aparte también perdió, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuándo fue la última vez que nuestro hijo fue a clases y todo lo que se perdió, ¿no? Ahí también aparte de que, no sé, algunos han cambiado de grupo, algunos son nuevos, algunos han perdido a sus compañeros, han sido muchísimos cambios que realmente el alumno se va a enfrentar. Eh, eso hay que tenerlo como muy, muy en cuenta. ¿Qué vamos a encontrarnos a regresar a clases? Una cosa que ya hablamos es dónde estamos parados, dónde nos quedamos y ahorita que estamos empezando a regresar a clase. ¿Qué encontramos con los alumnos o con nuestros hijos? Encontramos hijos distraídos, muy estimulados en cuestión de, por ejemplo, están en el aula de clases y están como viendo, queriendo platicar, queriendo como hacer lo que no hicieron en 2 años, yo también lo hiciera. Yo también, la primera vez que pude hacer algo, lo hice y dije, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, hay que tener esta empatía por estos niños, que también vamos a tener niños traídos, hay que tener la conciencia de lo que realmente dejaron de vivir, ¿no? Vamos a tener niños con ansiedad, mucho miedo. Miedos, por ejemplo, ¿y si nos contagiamos, mamá? ¿Y si me contagio? ¿Y si mi abuelito? Porque en ocasiones hay que entender la historia de cada uno de ustedes, cómo han vivido la pandemia y los miedos que van a entender, ¿no? Sin embargo, en esos miedos hay que validarlos en cuestión de decir, es miedo que te pase, que sientes que te va a pasar algo, pero yo voy a estar aquí, ¿no? Nosotros como papás tenemos que ser ese colchón donde el niño va a llegar y va a sentir que el lado seguro. Vamos a encontrar niños ansiosos porque, por ejemplo, es la primera vez que van a la primaria porque se quedan en kinder y entonces quizás no tiene los mismos compañeros y no sabe socializar y está teniendo esta ansiedad de, por ejemplo, convivir y estar un poco como con los nuevos compañeros en este momento. Niños irritados o alumnos irritados, muy, muy enojones, con nosotros, con el hermanito, con todos, donde no quieren ir a la escuela a veces, no me quiero levantar, no se quieren levantar, les empiezan tal cual como una situación como sin ganas
Y entonces es cuando preguntan, ¿qué está pasando en la escuela? Quizás no está pasando nada en la escuela. Es el proceso de adaptación que está viviendo el niño. Entonces, esta nueva adaptación es como casi si fue la primera vez que vaya a la escuela, aunque ya haya ido anteriormente, ¿no? Pero volvemos a recordar, hay que estar bien pendientes en la etapa que mi hijo se quedó. Mi hijo tenía 7 años cuando empezó la pandemia, estaba en primera de primaria y estaba apenas aprendiendo todo esto. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta esta situación. No todos tienen una repercusión negativa, no todos, hay unos que les ha ido muy bien, incluso algunos que han adquirido nuevas habilidades. Los alumnos, los niños adolescentes son los mejores aprendices, los que en la parte muy rápido aprenden. Hay niños que, por ejemplo, empezaron ya a ser amigos muy rápido por esta necesidad de empezar a querer hacerlo. Y entonces, hay unos niños que se han recuperado muy bien, que hay niños que se han adaptado muy bien, hasta ya quieren seguir yendo a la escuela y no quieren que otra vez pare. Pero pasa también, por ejemplo, que están súper adaptados, están muy bien, y hay nuevo brote en cuestión de COVID, y en el grupo o algún maestro, entonces tienen que regresar a casa, y es otra vez el ánimo, ¡fum!, va para abajo. Entonces, también es importante explicarles al regreso a clases a los niños que esta parte es que en este momento estamos regresando a clases y lo que podría pasar en adelante. ¿Qué podría pasar? No sabemos, estamos en pandemia, estamos pasando situación. Si en algún momento alguno de tus compañeros o tu maestro sale positivo, vamos a regresar otra vez a virtual, va a decir, mamá, no quiero. No, yo sé que no quieres, es difícil, pero tenemos que empezar a entender lo que podría pasar. Sin crear tanta expectativa y sin crear tanto terrorismo o tanto de, no, así tanto pesimismo, pues no, tampoco, pero sí explicarles que podría ser una opción, ¿sí? Eh, ¿Qué escuchamos de los padres, no? De que creo que trabajo mucho con los papás, no quieren asistir a clases por lo mismo, en ocasiones con mucha apatía, ¿no? Esa parte de, qué flojera regresar a la escuela, yo mejor me quedo en mi casa. Es que mamá, mejor ¿por qué no me cambies de grupo? No sé. Incluso se está viendo muchas situaciones de dolores somáticos. ¿Qué es un dolor somático? Es que hay un dolor físico que es real lo que está sintiendo, le está doliendo la pancita, le está doliendo la cabeza, y cuando llevamos al médico, el médico lo revisa y dice, todo está bien, no tiene nada. ¿Qué pasa? Los dolores somáticos es algo emocional, lo convertimos en algo físico, si es real, no es inventado. Sin embargo, si hay muchos dolores somáticos, hay que empezar a hablarlo con un terapeuta o buscar un terapeuta, porque es bien común que, por ejemplo, los niños, pues su panza es uno de los factores como de choque emocional, y la cabeza, ¿no? Me escucho mucho la parte que los papás dicen, es que no quiero ir a la escuela. Pues sí, ya sabes eso. Y el niño a lo mejor empieza a somatizar con dolores, y hay que empezar a entenderlo y hablar con él para saber, para llegar a una situación. Hay mucha dificultad para realizar tareas en casa, ¿no? Los papás es como, antes tenían como un periodo de que ya teníamos los horarios y todo, y ahorita es que les da incluso hasta flojera, ¿no? Hay bajo rendimiento escolar, y esto no tiene nada que ver con la parte de la escuela, sino es un proceso adaptativo. No hay que alarmarse. Sé que, por ejemplo, a nadie nos gusta sacar malas calificaciones y que nuestros hijos sean cuadro de honor, pero también hay que entender lo que está pasando. Sí, eso se los digo tal cual porque muchas veces en pandemia, en la parte virtual, pues tenían buen aprovechamiento escolar, y al regresar ahora a presencial, pues ha bajado, no hay que alarmarse. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo van, papás? ¿Qué piensan de lo que hemos hablado? ¿Alguien quiere aportar algo que ha pasado parecido o igual? ¿Nadie? Ok, vamos siguiendo pues. Ok, ¿qué vamos a tener implicaciones pedagógicas, no? Esto es tal cual está citado de la maestra Sam. La maestra Sam, tal cual, es una persona que se ha metido mucho a investigar el regreso a clases, la pandemia tal cual, y lo voy a leer textualmente. Casi hace un año con esta pandemia todos nos vimos afectados. A partir de entonces, más de 190 países tuvieron que cerrar sus escuelas, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes y a 63 millones de profesores.
Estos datos, de acuerdo a la UNESCO, representan un pronóstico de rezago que impedirá que se cumplan los objetivos planteados para esa educación de que se venía planteando. Estamos hablando que puede haber alguna situación que no se van a cumplir. Cada periodo, cada escuela, cada grado, incluso cada edad, tiene como algún objetivo en cumplir, ¿no? Que el niño salga leyendo muy fluido, que el niño salga escribiendo mejor. Vamos a tener un rezago, no hay que asustarnos, por lo mismo. Si se fijan, las cifras son mundiales, no son personales. Sin embargo, cuando siento que mi hijo se está retrasando o no sabe sumar, o no sabe leer, o algo no sabe hacer, lo siento como que solamente me está pasando a mí. Sin embargo, como vuelvo a ponerlo, es una cantidad grandísima y hay que empezar a entender lo que esto es algo que está pasando a nivel mundial. Sin embargo, aquí vamos, que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué hay que hacer con la situación, con el rezago, con la parte? Pues cumplir con las situaciones de la escuela, cumplir con la parte de actividades de reforzamiento, también incluso fuera de la escuela, siempre y cuando no se afecten las actividades del alumno. Tampoco es como que lo meta todo el tiempo a clases de matemáticas, de español, de todo, ¿no? Hay que empezar a entender que también, por ejemplo, si hay un reforzamiento por fuera, lo puedo hacer yo como papá, se lo puedo dar, dedicarle 1 hora a la semana, no es mucho, sino saber poco a poco qué es lo que le puedo ayudar a mi hijo, puede ayudar muchísimo, porque recordemos que en la parte de la escuela ya se cumplen objetivos, también acá hay que empezar a reforzarlos y esto es por un periodo, no va a ser siempre. Los hábitos de estudio hay que empezar a reforzarlos. ¿Cómo son los hábitos de estudio? Hay que ver que cuando está haciendo la tarea el niño o el alumno, pues celulares fuera, pantallas fuera, o incluso hasta la misma televisión también fuera, un lugar que sea como sin distracciones, incluso los hábitos de estudio también tiene que ver, incluso el horario también tiene que ayudarles mucho, en cuestión de yo papá trabajo, salgo a las 6 y a las 7 nos ponemos a hacer la tarea, ¿no? Porque también muchas veces es bien importante tenerlo bien definido. Eso le va a ayudar mucho tal cual a la organización. La organización les va a ayudar muchísimo porque es algo que empezamos a perder porque pues las clases en línea eran a cierta hora y luego las tareas y luego pues el desayuno y luego otra vez la cama, pues la que se movió mucho la organización del alumno. ¿Cómo les fue o cómo les ha ido papás a ustedes ahorita en esta parte del periodo de regresando a clases? ¿Cómo les ha ido papás en cuestión de las tareas? Me gustaría escucharlos. ¿Todos los hacen la Pues tarea? no muy bien, la verdad, no. Sí me ¿No, cuesta Lisette? mucho trabajo, no. Ujú. ¿Qué ha pasado con eso? Pues no, me dice que es mucho, que no le entiende, que ya está cansada, sobre todo las donde ella tiene que escribir, ella va en tercero de kinder, y a mí la verdad se me hace algo súper valioso, muy importante lo que nos están compartiendo, porque efectivamente creemos a veces que es nada más como nuestro hijo o nuestra hija, y ahorita que lo comentas, pues vemos que es como una situación global, ¿no? Yo sé que debemos de tener muchísima paciencia, pero para muchas actividades aquí en casa yo sí veo que es así como que el mínimo esfuerzo. Y de repente es así como de, mira, si haces la tarea, como el tratar de negociar, pero no siempre llegamos a tan buenas negociaciones, en muchas ocasiones. Y sí, o sea, el cuaderno de tareas, la verdad, sí ha sido como un tema de conflicto. Algo de lo que mencionabas también al principio, yo sé que todos los niños tienen su propio proceso, desarrollo y demás, pero sí, efectivamente, en el caso particular de ella, le cuesta mucho trabajo leer. Y me dicen, no, mamá, es que está bien difícil, como cosas así que yo veo no es tema de como de comparar, porque reitero, cada quien tiene su proceso, pero pues mi hija la grande, la que ahorita ya va en secundaria, pues, cuando ella estaba en tercero de kinder, leía al derecho y al revés súper bien, súper rápido, súper todo. Y con ella, la verdad, yo sí me estaba preocupando porque dije, es que, ¿qué está pasando? Porque siento que sí va como muy rezagada, pero bueno, hoy entiendo que esto es parte de, y todo lo que nos están compartiendo, la verdad, lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Mira, creo que tú dices, no es cuestión de comparar, pero sí vemos la diferencia, porque también tu hija, la de secundaria, pues va muy bien, y a lo que escuché, por ejemplo, pues tu niña va en tercero de kinder, si estamos hablando, pues está empezando la escuela, es como, está empezando la escuela, su primer año, ya en tercero, y para el siguiente año va en primaria, pues imagínate, ¿no? Todo el rezago que también tenemos, y es algo que también, por ejemplo, ahí en esa cuestión sí sería como importante
decirle, sí está difícil, sí es bien difícil leer, pero el día que lo aprendas, ya nunca se te va a dificultar, ¿no? Ahí, poco a poco, ¿no? Porque también creo que como adultos tenemos que animarlos, porque sí, sí preocupa, pero que hay que quitarles ese peso más al niño, ¿no? Como somos todos estamos rezagados ahorita en algún aspecto y también como poco a poco darle esa esperanza. Gracias, Lisette. ¿Alguien más me gustaría compartir de este ámbito de las tareas? Ay, perdón, ¿me escucho? Sí, Diana, sí, Diana. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. creo, bueno, en mi caso, me jugó muy en contra el nivel de estrés, la presión, incluso mi niña va en segundo de kinder y sí, incluso su nivel de estrés yo creo que también estaba igual al mío, porque era una Ujú. frustración no entender y ella tal cual me decía, es que yo no quiero al punto de llorar. Entonces yo, o sea, yo llegué a un punto de estrés, de molestia y, o sea, uno no razonaba, pues. Claro, Entonces, uno como papá pasar ese tipo de cosas, después nos llega así como el la culpa, remordimiento. ¿no? Ajá. Entonces, y bueno, es solo un niño y pasar todo este tipo de situaciones para un niño es complicado. Uno lo entiende un poquito más, pero ellos sí es como que, este, otra cosa, una cosa de otro mundo. Ujú. Entonces, sería, bueno, en mi caso así me pasa, pues. Y más Sí, porque mi niña es de que se quedaba en casa y tal cual se volvió una niña sedentaria. No quería así es. salir, decía, yo ya no quiero ir al colegio, me quiero quedar aquí contigo. No, es que yo no quiero ir. Incluso me llegó a inventar excusas de que, ay, no, es que me pelean. Ay, no, es que me duele aquí. No, ay, no, es que me duele acá. Y uno por no negarle esa comodidad, pues uno cede. Ujú, Y ujú. pues así nos pasó a nosotros. Así es, Diana. Gracias, gracias por compartir, que es muy valioso esa parte porque creo que a todos los papás llega un momento en que el trabajo, tenemos que llevar el trabajo propio o el trabajo de ser papás o el trabajo de casa, como toda situación y todavía como la parte de ponernos con los niños, pues también es algo nuevo que estamos viviendo porque es algo que, por ejemplo, y lo decías, Diana, por ejemplo, no sé, regañamos o alzamos la voz o incluso nos desesperamos. Después viene este remordimiento, esta culpa también donde nuestra propia cabeza nos castiga de decir, te pasaste, hiciste esto, y después vamos a compensar, ¿no? También me pasa a mí, ¿no? Que a veces en ciertos momentos, pum, exploto y yo digo, ay, vámonos al cine, ¿no? Porque ya es como algo que, pues pesa, pero también hay que entenderlos a ellos y a nosotros. También la cuestión de que, por ejemplo, ya vamos empezando a subir, ¿no? A subir nuestro enojo. Yo les digo en ese momento, papá, es tiempo fuera, 5 minutos fuera. Ella también se relaja, yo me relajo y me vamos cada quien, ¿no? Y yo le digo a mi hijo, hoy te regreso. Tenemos 5 minutos de descanso, hoy te regreso. Pero esa parte de que también no es una opción nuestra tarea, tenemos que cumplir. Y aunque nos cueste un poco más de trabajo, pero 5 minutos fuera y hasta a veces no vernos va a bajar el enojo y seguimos. Porque también es una parte también bien fundamental donde uno tiene que empezar a sentir el enojo porque lo vamos sintiendo y antes de que explotemos, 5 minutos fuera. No nos tardamos nada, no perdemos todo el día para que también respiremos y regresemos más regulados nosotros, porque si perdemos la regularización nosotros, imaginemos con los niños, ¿no? Imaginen esa parte, y es entendible, Diana, que a todos nos ha pasado. Todos perdemos esta parte y el estrés es muy extremo, pero entonces cuando nos empecemos a sentir estresados, vámonos. 5 minutos fuera, regreso, no recogemos nada, hoy te regreso. El niño va a decir, ¿dónde vas, mamá? Hoy te regreso. Voy al cuarto, respiro, voy al patio, no sé, y regresamos. Y es como vamos a empezar a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, los tiempos que sean necesarios. Incluso una técnica también de ellos es decirle, cuando estés cansado, me avisas, pero vamos a descansar 5 minutos. Aquí vamos a enseñarles el reloj y vamos a enseñarles el tiempo, ¿no? También. Y es como ya cuando llegue esta agujita del reloj aquí, vamos a empezar otra vez. Entonces son cosas también muy favorables que podemos empezar
a plasmar en este momento. ¿Qué pasa con las implicaciones psicológicas? Cito también a la doctora Azcárraga. La UNESCO, perdón, adelantó los posibles efectos que tendría sobre la salud mental la pandemia y la educación a distancia. Entre los más importantes, la pérdida del contacto social y de todas las rutinas de socialización. Es parte de la experiencia como estudiante y parece que sí va a tener un costo muy alto en el equilibrio socioemocional. Imaginemos, la escuela, a partir de que también incluso funciona, la escuela sirve para aprender, una de las cosas que también tiene es la parte socioemocional. Los amiguitos, el pelearnos, la parte que nos hacemos más resistentes, la parte, por ejemplo, del día a día con la maestra, este contacto, por ejemplo, que me valide mi maestra, decir, vas bien, te salió bonito, qué bonito, que no sea mi mamá, también eso me ayuda muchísimo. Entonces, este rezago también socioemocional, también lo estamos viendo bien fuerte, incluso como lo mencionaban, hay niños que ya no quieren salir, hay adolescentes que ya no los podemos sacar del cuarto más que al colegio, regresan y al cuarto. Y estamos teniendo una situación de niños muy ermitaños, adolescentes muy ermitaños, ojo, no son todos, algunos o la mayoría, y estamos teniendo esa situación donde no saben socializar. ¿Qué hay que hacer en este momento? Hay que aprovechar cualquier momento socializar, ¿no? Por ejemplo, salimos a la tienda y hay que mandar a los niños hasta el más pequeño hasta el más grande. Pregunta cuánto cuesta esto, cuánto es, ve y paga tú, toma el dinero para que pagues, que vamos a un restaurante y mamá pídeme una hamburguesa. Una forma así muy natural, estamos pidiendo y es como pídele tú. Yo no sé cuál, no sabemos que no sabemos, pero esta. Y ya empezamos a incluir esas situaciones de la, por favor, gracias, como esta parte de socialización, porque estamos teniendo niños, incluso, lo voy a decir la palabra, muy bruscos. Están en donde realmente esta pandemia, no todos tienen hermanitos o tienen de diferentes edades, porque la mayoría son hermanos de diferentes edades, 1, 2, 3, 4, 5 años, y sabemos que la parte del igual no están. Entonces, a veces regresan al salón y pues sí, va a haber situaciones en alguna parte de que pelean o pelean, y porque una de las implicaciones tal cual de la escuela es la parte de socializar. Entonces, incluso se vuelven más sedentarios, lo llamaban por acá, porque no podíamos salir, ¿no? Incluso muchos nos volvimos sedentarios, la parte del trabajo ya en casa. Entonces, es bien importante, por ejemplo, poco a poco ir incorporándolos, aunque no quieran, pero, ojo con esto, no que no quieran hacer la fuerza, pero ir como haciendo cosas cortos, ¿no? Acompáñame a llevar tal cosa. No, que aquí te espero. Acompáñame nomás en el coche y no te bajas. Como cositas que el niño vaya haciendo poco a poco y también preguntarle cómo te fue. Al llegar a casa es como, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Quién fue? ¿Quién faltó? Que digan, escuché que dijo un nombre, ¿no? Mi amiga Isabela, ¿no? ¿Y quién es Isabela? ¿Y cómo es Isabela? ¿Y tiene papás Isabela? Si ustedes empiezan a estimular la curiosidad del otro, voy a ayudar a mi hijo a que también se empiece a interesar por el otro. ¿Y qué le gusta a Isabela? ¿Le gusta patinar? Y hay más niños que le gusta esta película. ¿Y quién de tus amigas ha visto? Eso también ayuda mucho que también ellos se empiecen a interesar por el otro, porque ahorita no estamos teniendo una repercusión como tan fuerte, pero en posibles generaciones sí la vamos a tener. Cuando nuestros hijos tengan 5 o 10 años más, donde no haya un interés y donde estén como muy ensimismados, pues imaginemos, vamos a crear una sociedad muy, muy individualista, muy propia, y eso está de preocuparse porque tenemos que empezar ya a reaccionar de una manera desde ahorita para romper todo lo que ya hemos perdido. Vuelvo a lo mismo, la escuela es un espacio de selección por iguales, significa que son las más edades, varían por meses. Es la generación que ha vivido su vida escolar y social en pantalla. Esto es bien interesante porque muchos adolescentes ya tienen alguna vida social con amigos del Xbox o con amigos del chat. No es malo, pero también hay que regularlo. Hay que empezar a estar atentos con quién platican, si son conocidos, si son de la escuela o con quién están platicando. También con el diálogo pueden saberlo. Y, oye, hace rato escuché hablar, ¿con quién hablabas? Con un amigo de Monterrey, ¿cómo se llama? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y se han visto en pantalla? Poco a poco, sin ser el FBI tampoco, porque también el adolescente en cuanto empieza, pum, se retrae, ya no platica nada, pero escúchenlo. Yo le tengo una técnica que a veces les digo, escuchen a sus hijos, que platique todo, aunque yo me esté como esa parte retorciendo porque no estoy de acuerdo, por las palabras que usa, por las cosas que hace, por lo que juega, y al final del discurso solamente empiezan a hablar
Yo no estoy de acuerdo que hables con gente que no conoces. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, tu amigo de Monterrey te diga de esa manera, porque esa parte, la vida de socializar se ha mantenido mucho en esta parte como virtual actualmente. Casos de ansiedad y depresión han aumentado en el último año en niños, niñas, adolescentes. Se han presentado actitudes ermitañas, incluso esta parte de ser ermitaño, no querer bañarse, no querer salir, no querer como preocuparse por su niño, por su higiene. Esa parte es como empezar también como a estimularlas. El aislamiento ha sido una parte como muy colectiva en esta parte infantil. Digo, por lo mismo, ahora son conductas muy simples, pero en una etapa puede ser complicaciones en la parte adulto-adolescente donde tengamos adultos que no sepan convivir o que no sepan crear vínculos. Entonces, hay que empezar como mucho a estimular esa situación. Sé que, por ejemplo, hay niños que, o ustedes tienen familia, afortunadamente tengo una familia yo muy grande, y a lo mejor conviven con los primitos, con las tías, pero sabemos que también hay que sacar al niño del entorno de familiar, porque también no es lo mismo que tenga que conocer otras familias, otros amigos, donde tengan que empezar a hacerlo. ¿Cómo les ha ido una cuestión social, papás, con sus hijos? ¿Alguien me gusta compartir? Pues a mí me ha tocado que como mi hijo pues es hijo único, no tiene hermanos, no tiene primos que vivan aquí en Guadalajara porque yo soy de Monterrey. Entonces pues realmente no tiene contacto con muchos niños más que con un primito que es por parte de mi esposa, que es un año más chico que él. Pero pues tampoco convivieron tanto, entonces lo que a veces notaba es que, o más bien lo que él dice es que luego ve videos de YouTube y por ejemplo ve esos youtubers que juegan videojuegos y así, porque pues a él le gustan los videojuegos, y pregunta que si esos niños son sus amigos. O sea, es así como que, hay un niño que ve mucho que se llama Karim, y dice, Karim es mi amigo, y le digo, pues no, porque él es virtual nada más, digo, como que allá en Monterrey, de hecho vive en Monterrey ese niño, y digo, ya tiene una tienda y así, si quieres podemos ir a visitarlo, ¿no? A ver si se hace tu amigo, pero pues ahorita no. Y pues él, ahora que ya volvieron las clases presenciales, pues encantado de la vida, ¿no? De poder tener Qué bueno. contacto con otros niños de su edad, porque sí, a él sí le tocó nada más convivir con adultos, que eran yo y mi esposa, y a veces sus ¿Y qué edad abuelos que tiene, qué venían. edad tiene tu niño? ¿Qué edad tiene tu niño? 5 años, Está chiquito. sí. Y ahorita, pues lo que también noté es que cuando volvió a clases, él utiliza términos, ¿no? Yo creo que saca también de videos así de que dice que, ese niño es mi amigo, ese es mi amigo, y ese es mi enemigo, y le digo, chis, porque ya tienes enemigos, o sea, como que llegó y Tan puso la rápido. convención social así de que este es amigo, amigo, y este tiene que existir un enemigo al parecer para él, y digo, no, habla con él para que no sean enemigos, y ahí tratamos de que, pues ahora sí que no se anden enemistando con nadie, ¿no? Ajá. Y fíjate, ya te vas con Lisette, mira, su hija también quiere conocer a Karim. Ya van a hacer un viaje de lejos, ¿no? Está bien. Y es cierto, por ejemplo, creo que esa parte, Julio, que lo mencionas, creo que es como enseñarles al niño hasta dónde está lo virtual de la realidad, ¿no? De, por ejemplo, como por ejemplo que todo lo que aparece en pantalla sí son personas reales, pero hasta dónde lo voy a decir que realmente no se va a poder como, se va a conocer a Karim, pero solamente Karim es una persona que trabaja, que su trabajo, no, como que esa parte, porque también pues perdemos el sentido de la realidad de la virtual, porque pienso que todo lo que pasa en la pantalla es real. Y entonces, por ejemplo, mis enemigos, ahí sería bueno sentarte y decir, a ver, ¿qué es un enemigo? No, pues como en tal juego que no sé qué, y es como que, y explicarles que sí puede haber enemigos, pero ya la explicas, ¿no? Y hasta por ejemplo, me puedo poner yo como ejemplo, ¿no? A veces digo, fíjate que ya me hay gente que no me cae bien en mi trabajo, pero no los llamo enemigos, simplemente son mis compañeros, ¿no? Y mis amigos son los que me caen bien. Entonces ahí vas como cambiando el diálogo, porque son niños que después se convierten bien adultos, bien adultizados porque convivieron con puro adulto, ¿no? Y sacan palabras bien, como bien estructuradas, y yo me sorprendo porque digo, wow, yo ni las digo, y escuchaban un video a veces de España y ya empiezan a hablar, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la parte, incluso esta generación de youtubers como tal, los sienten tan cercanos porque no hay más. Entonces, está bien interesante, Julio, que esa parte lo empieces como a manejar con tu hijo, y que qué bueno que le ayudó mucho que sepa como que ahora empezar a convivir. 5 años, sí, estamos hablando que él tenía 3 años cuando empezó todo, ¿no? Imagínate, ni estaba consciente de lo que pasaba cuando ya
cuando empezó la pandemia. Sí, pues él empezó, o sea, ya clases así formales en pandemia. Él no sabe lo que es una clase normal. Estuvo en guardería y ahí sí le enseñaban y todo, pero pues no es lo mismo. No era estructurado como está acá. Sí, gracias, Julio. Y yo les decía, eso es bien importante, tener en cuenta qué edad tenía mi hijo cuando inició la pandemia y que realmente se perdió el primer año de escuela. O sea, todo ese tipo de cosas está bien interesante, que lo empecemos como a entenderlo para empezar a crear la empatía con mi hijo. Vamos con otro. Iván, Hablando, perdón, Alejandra. perdón. No, ahorita que mencionas eso de la empatía, fíjate que creo que eso es algo que los chicos están generando mucho. Yo soy maestra en la sección secundaria y de hecho también soy la psicóloga ahí en la sección. Y por ejemplo, fíjate, hoy justamente tenía una clase con un grupo de tercero, con tercero B justamente. Señora Lisette, porque ahí está la hija de la señora Lisette. Y un chico, estaban como queriéndose abrazar una chica y un chico. Y por supuesto que les dije, no, chicos, acuérdense, hay que mantener la sana distancia. Y entonces uno de los alumnos, o sea, se levanta y dice, es que todo mundo piensa que el COVID es como falso, que no existe, pero dice, levante la mano quién ha tenido pérdidas a causa de COVID. Y ahí hubo unas manitas que mencionaron que el amigo, que un pariente, y Wow. entonces él los invitaba a esa empatía, o sea, de tenemos que, pues ahora sí que pensar en los otros y cuidarnos. Y a mí se me hizo muy bonito porque de verdad tenemos que ser empáticos, tenemos que generar esa empatía y los chicos también lo están generando y pensando en si yo me cuido, pues cuido al otro y eso es bueno, eso es muy bueno. Sí. Y fíjate, Alejandra, qué curioso, ¿no? Cómo a veces la empatía nace a partir de la pérdida de algo, como lo estamos hablando en el tema. Y es lo que yo les decía, así tal cual como lo que están creando como estos chicos, también es como papás, saber nuestras propias pérdidas para tener la empatía para saber cómo le está afectando a mi hijo. Y se me hace como bien interesante cómo está viviendo esto, porque todo es nuevo, todo esto es lo que estamos viendo, todo es nuevo. El cómo la empatía acerca de quién más perdió personas en la pandemia hace que el otro entienda y entonces tengamos esta restricción de decir no nos abracemos, porque todavía no estamos a tiempo, ¿no? A pesar que se han relajado muchas medidas y entonces cómo a partir de la restricción, o más bien nace la empatía y nace una nueva restricción. Entonces está bien interesante cómo lo vamos manejando y eso es algo muy bueno, que la empatía está súper buena entre ellos y hay que generarla también. Por ejemplo, es un buen ejemplo en cómo nosotros, como papás, podemos decirle como, también a mí me costó perder mi oficina. Yo antes tenía una oficina, un espacio, una silla, un escritorio y ahora trabajo aquí en mi casa, ¿no? En el comedor. Entonces está bien interesante que también aprendamos muchísimo de ellos. Gracias, Alejandra. No, al contrario, gracias a ti. Voy a hablarles un poquito de lo que es el trastorno adaptativo. Ahorita solo se cambia, ahí está. Nosotros diagnosticamos como psicólogos clínicos, hay un diagnóstico que es un trastorno adaptativo en el transcurso de nuestra infancia, para nuestra vida. Y si, por ejemplo, van a aparecer siempre cuando ocurre un acontecimiento estresante o un cambio vital en las personas. Por ejemplo, si yo voy ahorita con un psiquiatra y le digo, ¿sabes qué? Mi mamá falleció y él me puede diagnosticar un trastorno adaptativo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener un cambio totalmente lo que cambia mi vida. Si le digo, si ahorita, por ejemplo, voy con un psiquiatra y perdí mi trabajo, voy a generar un trastorno adaptativo. No todos los trastornos adaptativos se medican, hay que tenerlo en cuenta, pero sí hay que tenerlos en cuenta que en cuanto tengamos un acontecimiento muy estresante, van a ser un trastorno adaptativo. Como lo dice su nombre, es un periodo donde se tiene que adaptar. Tienen dificultad incluso para adaptarse y desarrollar síntomas que se les dificultan en la vida diaria. Ahorita les voy a explicar un poquito los síntomas. Solamente les explico, esta parte del trastorno adaptativo siempre va a aparecer en cuanto cambia algo en nuestra vida o es estresante, ¿sí?
¿qué síntomas voy a encontrar como en esta situación? Vamos a tener una sensación de malestar en cuestión de emocional, síntomas depresivos, ya sea tristeza, llantos, desmotivación, insomnio, puede haber síntomas de ansiedad, una excesiva preocupación, tensión, miedos, alteraciones de la conducta, niños agresivos, enojados. Aquí lo llama como conductas antisociales. Antisociales es ir en contra de lo que nos propone la sociedad, ¿no? Como niños muy desafiantes, muy adolescentes de que, báñate, no quiero. ¿Por qué no? Niños como muy desafiantes, ¿no? Sin embargo, también lo que más común que vamos a encontrar en los niños es un cambio como regresivo. ¿Qué es esto? Como cosas que ha ido avanzando se pueden regresar. Ejemplo, mi hijo ya empezaba a hablar mejor con la R, ¿no? Ya tenía un buen lenguaje. Sin embargo, cuando entró a la escuela, le fue mucho estresante y tuvo un retraso y otra vez volvió a hablar mal. No significa que es algo que se va a quedar, no, va a pasar. Años incluso, por ejemplo, cuando pasa algo, regresan como un lenguaje más infantil, más chiqueado, a chuparse el dedo, o por ejemplo los adolescentes a perder incluso alguna de las habilidades que ya tuvieron. Entonces, cuando pasa eso, lo que hay que hacer es intentar que otra vez el niño recupere esa habilidad que perdió y empezar de alguna manera a recuperar la parte perdida, pero sin juzgar. Pasan niños, por ejemplo, están muy chiquitos, todo, bueno, hay unos que están ya grandes con ustedes, pero el niño ya controlaba ir al baño y de repente volvió otra vez a hacerse el baño en los calzoncitos, ¿no? No pasa nada, no hay que juzgar, no hay que señalar, no hay que exponer al niño o al adolescente en algún tipo de regresión, ¿no? Porque, habla bien, ¿qué es eso que habla chiqueado? No. Esa parte es bien esencial que hay que entender por qué está teniendo este estado regresivo, ¿sí? Entonces, incluso en los adultos puede haber estados regresivos en cuestión de, por ejemplo, quizás antes, ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplo, quizás antes no me da miedo ir al súper y ahorita empiezo a tener miedo hasta para manejar, ¿no? Como si manejara la primera vez, porque tiene que ver mucho el impacto de la situación que me generó este trastorno adaptativo. Entonces, estamos viendo un trastorno adaptativo colectivo, donde apenas estamos empezando otra vez a adaptarnos a lo nuevo y hay que empezar a entendernos y por eso a veces vemos gente alterada en los coches, en las plazas, porque apenas estamos en un trastorno adaptativo. Entonces, todo lo estamos viviendo, no solamente los niños, sino también nosotros. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. El tratamiento no es tal cual como algo que no podamos hacer, es ofrecerle confianza, es esta parte de que no te preocupes, sucede así, pasa esto, animarle, hablarle de la situación, aceptar que la tristeza no es mala, sino que, bueno, estás triste, pues yo también lo he estado y es válido que te sientas triste, ¿no? Siempre les digo que los papás son una parte como el regulador que tenemos cuando conectamos la computadora para cuando hay una baja de energía no se descomponga, o el refri o los aparatos electrónicos. Los papás somos ese aparato que tenemos que enseñarle al niño a regular su energía o sus emociones para que no se descompongan, ¿no? Yo le llamo así. Que, por ejemplo, el niño enojado aventó un carrito y golpeó a su hermano o aventó algo, y ahí, por ejemplo, yo lo regulo y me acerco con él y le digo, está bien que te enojes, estuvo bien que te hayas enojado porque te quitaron el carrito. Sin embargo, lo que aventaste es lo que no estuvo bien, ¿no? Eso empieza a regular. La tristeza, ¿no? Está bien que te sientes triste porque no te compramos tal cosa. Sin embargo, el hecho de gritarme no fue lo adecuado. Ahí empezó a regular la conducta de lo que es el niño. Ser paciente con cada niño necesita su tiempo o cada alumno necesita su tiempo, no todos avanzan igual o lo mismo. Siempre, por ejemplo, la rabieta, los berrinches de las edades, de cualquier edad, porque también los adolescentes tienen berrinche, siempre les digo que a veces lo más difícil de un berrinche son las miradas de los demás. Entonces, cuando está haciendo un berrinche en la parte del súper o donde estemos, a veces nos cuesta más la mirada del otro que lo que está pasando con el niño. Entonces, en ese momento también hay que tener compasión de nosotros y decir, a todos los niños hacen berrinche, no solamente el mío. O a todos los niños les pasa esto, no solamente el mío. Es bien importante tener esto bien consciente porque a veces he escuchado, por ejemplo, mamás de que hay un niño en berrinche y es como, cállate, cállate que nos van a escuchar. No pasa nada que lo escuchen. Hay que contenerlo, ¿no? Hay que contenerlo, hay que abrazarlo, hay que respirar porque no es el único que pasa.
El berrinche está muy ligado a como una mala crianza que se está dando, sin embargo, pues es una crisis que está sucediendo. Es una crisis del niño que está sucediendo y hay que enseñarla a regularla, porque eso habla mucho de un futuro. No solo proteger al niño, ya que debe aprender a afrontar situaciones negativas y la única forma de hacerlo es afrontarlas, ¿no? ¿A qué me refiero en esa parte? Hay que enseñarles mecanismos de afrontamiento. ¿Cómo lo voy a enseñar? Desde mi ejemplo. No voy a ser tan explícito con el niño dependiendo de la edad que está pasando, es mi lenguaje y mis ejemplos. Si, un ejemplo, ¿no? Me dicen, es que nadie me quiere en la escuela, mamá. Y yo le digo, cuando yo empecé mi nuevo trabajo, mis compañeros también no me hablaban mucho. Hasta que yo me fui acercando poco a poco y me conocieron, ya hice amigos. Como empezar a emparejar un poquito mi vida adulta con el niño, que mucha gente me dice, es que no se parece, sí se parece. Ellos van a la escuela, yo voy a trabajar, ¿no? Ellos tienen tarea, yo tengo obligaciones en el trabajo, ¿no? Entonces, hay que empezar a ponernos incluso como ejemplo y cómo lo podré resolver yo para ayudarle al niño a cómo afrontarlo. ¿Qué vamos a hacer? Intervención desde la casa, ¿no? Hay que tener una comunicación directa entre el alumno, el papá y la escuela. Es bien importante la comunicación en esa situación de lo que está sucediendo. Avisar si hay alguna pérdida en la familia, avisar si hay algún cambio como en la familia, también es bueno que la escuela lo sepa, porque a veces la escuela no lo sabe. A veces pasa que no sé, sucede algo en la familia, no se habla, y la maestra nota algún cambio en el alumno y no lo entiende. Entonces también es muy importante hablar, como saben que falleció un abuelito, saben que nos cambiamos de casa, saben que cualquier situación que pase también es importante que la escuela lo sepa, siempre y cuando respetando siempre la intimidad de la familia y la intimidad del alumno. Hay que identificar la situación que está sucediendo. Eso es bien importante, saber dónde el niño se me estaba teniendo mucho en la cuestión pedagógica, social, emocional, en la cuestión médica, en la cuestión dónde está en la parte del error. Hay que realizar hábitos y rutinas donde se puedan ser flexibles, pero con disciplina. Los hábitos, por ejemplo, son flexibles, las rutinas no tanto, porque son todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana, todos los días tengo que comer, tengo que ir al gimnasio, pero el hábito sí es flexible. El hábito es, por ejemplo, intentar como acordar algunas reglas con ellos en cuestión de la tarea, en cuestión de levantarse, en cuestión de la escuela, ¿no? Por ejemplo, justo ayer mi sobrino me decía, yo le digo, mañana es lunes, ¿no? Y me dice, le digo, tienes que ir a la escuela. Me dice, no quiero ir, me dice a mi sobrino. Y le digo, yo también voy a trabajar y no tengo ganas de ir. Me quiero desvelar más tiempo, pero tengo que cumplir porque hay gente que me espera, ¿no? Entonces me decía, sí, pero tú a ti te pagan, ¿no? Entonces, muy inteligente, le dije, sí, pero tú algún día también vas a ganar. Y entonces empezamos a debatir, es un preadolescente y empezamos a debatirle porque yo sí tenía que ir a trabajar y él no tenía que ir a la escuela. Y entonces el adolescente le encanta hablar y le encanta ganar, nunca le encanta perder, pero la parte es que yo nunca me engancho en esa parte donde pues tengo que empezar a debatirle como buen preadolescente que es y empezar a hablar todo lo que realmente pasa, ¿no? Sí, pero tú no tienes compañeros malos. Le dije, ¿cómo no? Yo también tengo compañeros que no me caen bien. Sí, pero a ti, ya ni sabía el último que decirme, es que ¿yo qué? Tú entras más tarde, pero me levanto a la misma hora que tú. Entonces, siempre la parte es ayudar como al diálogo, eso ayuda muchísimo. Hay que cuidar mucho el sueño. Con la pandemia, algo que se vio mucho, que incluso en los adultos, es que el sueño cambió muchísimo a todos nos cambió, y los niños más porque no madrugaban, o si madrugaban se levantaban a las puras 8, se peinaban, no se me peinaban ni a la pantalla, ¿no? Y ahora tienen que hacer una rutina bien diferente de levantarse, algunos se bañan, otros se desayunan. Esa parte como la rutina es bien esencial. Incluso se puede perseverar algunas rutinas y cuando no vayan a la escuela es, ok, todos los días desayunas a las 9, hay que desayunar a las 9, te levantas más tarde, pero desayunamos a las 9. Porque es bien constante que el niño tiene que empezar a tener como esos hábitos para que empiece a tener una estructura. Todos los días vamos a dormir a las 12, mamá, pero es sábado, o a las 11, no, me fui muy tarde. A las 11, a las 10, a las 8, muchos niños duermen, es como, no le hacen que sea sábado, no le hacen. Hay días en que estamos fuera, podemos negociarlo, ¿no? Pero hay que tener esa rutina del sueño, hay que cuidar mucho el sueño. Una convivencia paulatina fuera del colegio, con todas las medidas también es muy bueno. Por ejemplo, me platicaba Julio, no tengo familia aquí más que un primito,
pero pues hay que buscar esos lugares donde pueda convivir espacios abiertos con otros niños, que hay que buscarlos porque no casi no hay, ¿eh? Es ahorita lo que se ha visto, donde quizás antes a nosotros nos tocó jugar en la calle, quizás, y ahorita por la inseguridad ya no se puede, ¿no? Entonces, hay que buscar esos espacios donde el niño pueda recrearse, quizás algo, natación, quizás clases de pintura, quizás el parque, buscarlos. Si hay alguna, hay pocos, pero sí hay, para que también el niño pueda empezar a socializar. Hay que permitir, no hay que restringir los medios de convivencia actuales, que son lo virtual. Avanzamos de lo presencial a lo virtual inmensamente. La pandemia también trajo la parte virtual. Zoom se levantó demasiado. Antes yo no daba pláticas por Zoom, todo era presencial. Y ahora estamos dando una plática por aquí, ¿no? Es cómodo, sí es muy cómodo. No me traslado. Antes, por ejemplo, toda la cuestión virtual pues era bien difícil, no lo usábamos muy poco. Antes yo no daba consultas virtuales, ahora las doy, entonces no puedo como restringirme de algo que también tiene un avance, pero con niños o adolescentes solamente hay que supervisar lo que están haciendo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, yo siempre les digo con los adolescentes, ¿no? Van a jugar, ok, que la pantalla esté donde si yo paso la pueda ver. Sin ser el FBI, sin estar encima de ellos, hay que ver qué están haciendo, ¿no? Porque también es importante saber qué juegan, saber qué no juegan, qué cosas ven en YouTube, por ejemplo. Yo les digo a veces, también, sentarme a ver, yo también me he tocado sentarme a ver gente que juega con juegos, ¿no? Así es algo nuevo que se usa. Se graban youtubers jugando juegos manuales, incluso virtuales, y eso les gusta a los niños de ahora, ver cómo juega otro niño. Y yo me sorprende mucho eso y a veces yo me siento y a verlo yo digo, no tiene sentido para mí que adulto, pero para el otro adolescente sí, o para mí niño sí. Entonces, a veces yo le digo, eso estuvo bien, o hay palabras que usan en otras situaciones. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué lo usas, no? Hay que saber, digo, vuelvo lo mismo, no hay que ser el FBI de nuestros hijos, pero hay que saber qué están haciendo. La convivencia familiar es súper esencial, apenas muchos están saliendo, otros no, pero es súper importante. Hay que empezar a desarrollar algo que es la escucha atenta desde la compasión. Esta palabra, la compasión, a veces está como un poco denigrada porque pensamos que compasión es igual a la lástima, es mentira. La compasión es algo más complejo, te lo voy a explicar, pero hay que empezar a desarrollar. La escucha atenta es que ustedes me desarrollen este hábito de, está hablando el adolescente, aunque está hablando puras cosas que no me gustan, pero escúchenlo. El niño está hablando de que, mira papá, y que voló, y que cayó, y que mi enemigo, como estos de Among Us, y que el impostor, y que le agarró el cuchillo, y a veces yo me quedo y digo, tengo que escuchar. Y ya cuando callan ellos, yo hablo y digo, te das cuenta, pero lo que pasa ahí no es real, ¿sí? No es real, usan armas y se lo mató, pero es un mundo que está creado para esto. Entonces, hay que empezar también a escuchar para saber qué dicen. Porque muchos papás han escuchado que quieren hablar y, ay, otra vez tus cosas. No me gusta, no quiero. Entonces, sentemos, paciencia y respiren y es como tengo que escuchar. Grábense esto. Una escucha atenta realmente va a hacer que muchos de sus hijos se puedan acercar. Me voy volteando por la luz. Ok, vamos a hablar un poquito de la compasión. Bueno, ahorita vamos a entrar a la siguiente, dos diapositivas para empezar a hablar, ¿no? Hay que empezar a preguntar a los niños cómo se sienten sobre volver a la escuela y asegurar asegurar a los niños que todos los sentimientos son normales y reales, ¿no? ¿Cómo te fue? El qué está pasando, es como qué aprendiste hoy, qué te enseñaron hoy, quién se sentó junto contigo, quién faltó a la escuela, para que realmente empecemos a tomarnos en cuenta todo ese tipo de cosas. Hay que tomarnos el tiempo para consolarnos y responder a necesidades. Si yo todavía estoy ocupado del trabajo y le voy a dedicar 5 minutos, mejor espero que termine de trabajar y se lo dedico. ¿Sí? Hay que mejor entregar ese tiempo tal cual, que yo sé que es cansado trabajar y todavía ser papá, es cansado, más en nuestros tiempos. Sin embargo, hay que tener el tiempo. No le voy a decir, ¿quién fue a tu casa? ¿Cómo te fue? Y el niño empieza a hablar y digo, espérame que tengo una llamada. No es un tiempo tal cual para consolarlo, ¿no? Hay que ayudarle a entender las emociones. Como les decía, hoy parece muy triste, puede ser que estés frustrado, para ayudarles a empezar a conocer sus propios sentimientos. Tranquilizarlos sobre las medidas de seguridad, como la parte de decirles el cubrebocas es cansado, pero es necesario por esto, ¿no? Tu gel
esto, no hay que compartir cubrebocas, no hay que compartir tu botella de agua. Si tu amigo tiene sed, hay que decirle a la maestra si tiene un vaso, no sé, porque pues para los niños de una manera así es muy, muy diferente. No acomodando la luz. Hay que recordar los motivos positivos para regresar a la escuela, lo que va a pasar bueno, como vas a ver a tus amigos, vas a jugar, vas a ver a tus maestros, vas a aprender nuevas cosas, vas a enseñarte a leer, ya no vas a necesitar, vas a poder, yo les digo, ¿no? Hay que empezar a hacerle cosas buenas porque hay cosas que, por ejemplo, no sé, yo les decía, hay que aprender a leer porque así ya no vas a necesitar y vas a poder descargar cualquier juego. Entonces, eso lo motivaron a leer, ¿no? Entonces, es bien importante poder empezar a manejar ese punto de situaciones. Hay que recordar que las personas claves a las que pueden acudir a la escuela, por ejemplo, si te sientes mal, si te duele la panza, hay que ir con la maestra hay que recordarle con quién son las personas claves. Hay que usar frases positivas para motivarlos. Por ejemplo, tienes que hacerlo a mi modo, tienes que hacerlo a mi modo, no es muy pesimista de que no hay opción, rápido tienes que hacerlo y te callas, o sea, como hay que empezar a cambiar nuestro lenguaje incluso. Siempre desde nuestro punto, desde la empatía y la compasión de ese, yo sé que es difícil lo que está pasando y que es algo que te cuesta mucho, pero tú puedes hacerlo. Vas a ver cómo te va a ir bien, ¿no? Siempre les digo, hay que ponernos como ejemplo nosotros a veces. Yo sé que yo no me quiero levantar a veces, me da mucha flojera. Sin embargo, tengo que realizarlo porque tengo que cumplir con mi trabajo. Para ti debe ser bien difícil, como es bien frustrante que quieres intentar algo una y otra vez y que no salga. Pero mira, practicando le vas a conseguir. Es empezar como a cambiar nuestras frases. Hay que asignarle un lugar al niño en casa para donde va a estudiar, donde va a empezar a escuchar las clases, si son virtuales todavía. Involucrarse en lo que está viendo en la clase, para estar al pendiente de lo que se necesita con ayuda y preguntarles cómo te está yendo, si le entendiste. A veces me preguntan, ¿no? A mí ¿cuál es no sé, otra vez me hicieron una pregunta que la verdad no supe. Y yo dije, ay, no sé, déjame aprenderlo, ¿no? ¿Y qué creen? Utilicé las tecnologías. Agarré YouTube, me puse a ver un video y dije, ya le puedo explicar, ¿no? Entonces, le digo, las tecnologías no son malas siempre y cuando hay que utilizarlas. Pero esa parte, a veces, si estamos cansados, llegamos de trabajar, queremos dormir, queremos comer, queremos ya terminar, pero hay que dedicarle tiempo a los niños, sin teléfono, sin energía, a veces con unos media hora, 15 minutos que se lo dedicamos a ver la serie, que se lo dedicamos a ver TikTok, que se lo dedicamos a ver Facebook, a veces se lo podemos dedicar a esta parte del niño y ya seguimos con nuestro rutina, ¿no? No todo el día nos va a llevar. Sé que es bien difícil lo que les pido, pero poco a poco. Y les decía la compasión. La compasión les va a ayudar muchísimo a papás a cualquier edad a empezar a desarrollarla. Desde la tantología, por ejemplo, es algo que utilizamos mucho como nosotros cuando los pacientes van a morir, porque sabemos que van a morir y tenemos que ayudarles en saber qué es lo que está pasando con ellos mismos, ¿no? Es un recurso que va desde la empatía, pero ¿qué hace diferente la empatía? Que la compasión me va a ayudar a entender o a quitarle o aliviar el sufrimiento al otro, ¿sí? Ejemplo, yo veo sufrir a alguien que tiene hambre y yo digo, ay, qué feo es no tener comida, pero la compasión va a hacer que yo le dé la mitad de mi lonche, ¿sí? Entonces, la compasión es un recurso que tenemos todos lo tenemos, y tenemos que empezar a ayudar a quitar el sufrimiento al otro. ¿Alguien entiende cómo va la compasión? ¿Cómo la vamos a aplicar con sus hijos? ¿Sí la entienden? ¿Cómo vamos? Es difícil, ¿eh? Porque siempre hemos tenido que tener compasión, es tener lástima y no es cierto. Es un recurso que tenemos que empezar a practicarlo, que va desde la empatía, pero para ayudarles a trabajarlo. ¿Alguien abrió el micrófono? Adelante, ¿eh? Sí, yo soy Mari Peña. Ahorita que estaba comentando sobre hay que involucrarnos en la clase que están tomando, no sé hasta qué punto es bueno, porque yo sentía, bueno, yo tengo un niño de 8 años y yo sentía que a veces, como que se atenía mucho a que estaba distraído y luego, mami, no sé cómo es, explícamelo, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando a un lado de él, yo tengo mis presiones, mi trabajo,
Y yo le decía, no, hijo, tu escuela es tu responsabilidad, mi trabajo es mi responsabilidad, tú debes de estar atento, si no le entiendes, pregunta a la maestra, y lo hacía así, ¿no? Y a veces de veras ni siquiera estaba yo escuchando, aunque estamos casi codo con codo, yo me concentraba en lo mío y no estaba tan atento a su clase. Y a veces, es que no sé qué página dijeron. Hijo, pregunta. Es que me da vergüenza. No, es más vergüenza que cuando te diga la maestra que empieces a leer y no sepas ni en qué página están. Ujú. Entonces, no sé, como que de repente quería recargarse muy completamente. Y sí, muchas veces yo estaba ahí atenta y decía, dijo tal página y dijo tal libro, ya sacaste el libro, ya sacaste el cuaderno. Pero ya llegó un punto en que dije, no, tienes que hacerte responsable tú y yo no te ayudo en nada. Ujú. ¿Y cómo va ahorita? ¿Sigue siendo presencial tu hijo? ¿O ya siendo presencial, perdón, Mari, tu hijo? ¿O sigue en virtual? Ya está yendo presencial. La semana pasada por una situación especial se quedó virtual. Ujú. Y al principio él decía que ya no quería estar aquí, que él quería la escuela, pero curiosamente ayer que ya se le acababa la semana, Ujú. o mejor sí quiero quedarme aquí, estoy más a gusto aquí. Y yo no, mi amor, te vas a tus clases, aprendes mejor allá, juegas con tus amigos y adelante. Pero sí, al principio que empezó con las clases presenciales, estaba súper emocionado, muy motivado. Y pues se me hizo extraño que esta semana ya quería otra vez volverse a quedar aquí en la comodidad de su casa, pero no. Se va virtual, se va presencial, perdón. Sí. Fíjate, Mari, creo que eso nos pasó a muchos de esa situación, de lo que hablaste. Y lo decía al inicio, esa parte de estar como intermitente en cuestión de decir, ¿cómo te lo podría explicar? Un día, sea una semana como presencial, luego otra vez no, luego está medio presencial. Esa situación les va a afectar mucho, pero no lo podemos decir nosotros. No es como que, "Ay, ya vete aunque traiga síntomas de COVID". No, porque realmente pues aquí entra otra situación de la parte de la responsabilidad social. Sin embargo, eso va a afectar mucho porque es como nosotros, vuelvo a lo mismo. Cuando estamos en el trabajo, nos encanta estar en el trabajo o nos encanta como socializar. Descansamos y ya no queremos regresar y eso le va a pasar. Ahí, por ejemplo, te ayuda mucho que, por ejemplo, se le acaba hoy, me decías, y mañana va a regresar, y explícale, por ejemplo, que va a volver a tener estos periodos de descanso, sábado y domingo, pero es algo que que no se puede aplazar más tiempo. Y decirle, como para mí también cuando salgo de vacaciones y me quedo en casa o voy a un lado y regresar a trabajar me cuesta mucho trabajo y me da flojera, no quiero ir, pero ya estando ahí se me pasa, ¿no? Entonces ahí va a entrar la compasión. Y ahí, por ejemplo, que puedes intervenir mucho con tu niño Mari es como decirle, explícale, ¿qué edad tiene tu hijo Mari? 8 años. Ok, perfecto. Explícale lo que es, cuándo le vas a ayudar, cuándo le vas a solucionar una duda y cuándo, hasta dónde toca su responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Dile, la ayuda es cuando realmente ya no sepas nada del tema. La duda es que tú me preguntes si conozco una palabra, si sé una cosa, explícale cómo eso. Y la responsabilidad creo que es algo muy bueno, decirle, es tu responsabilidad. Y si no sabes hacerlo, me puedes pedir ayuda, pero te explico una vez y hasta ahí, porque también quizás no lo sabe hacer. Y también como para que ella vaya cayendo la responsabilidad, ¿no? De que se me olvidó el cuaderno, se me olvidó la tarea, pues va a tener que enfrentar a la maestra. Y perdón, maestras, pero es algo que también tienen que ser ellos, ¿no? Como esa parte de las maestras tienen que decir, pues ni modo, el regaño, ¿cómo se llama? El escrito, y es algo que también el niño tiene que empezar a responder porque fue algo que se le olvidó y tenemos que dejar que él tiene que afrontar solito, ¿no? Y mamá se me olvidó esto, pues dile a la maestra. Y tú lo vas a decir, la maestra quizás ahí llama la atención y también él solito va a empezar a tener estos mecanismos de afrontamiento. A veces yo les decía, hay que dejar que los niños empiecen a afrontar. Por ejemplo, me toca mucho ir a las tiendas y me dicen, ¿y este qué es? Y yo le digo, no sé, pregúntale de la tienda. Entonces, ellos tienen que preguntar, ¿cuánto cuesta esto? No sé, pregúntale de la tienda. O, por ejemplo, salgo a comer y me voltean a ver a mí y dicen, yo quiero un jugo de naranja.
y yo les digo, yo no voy a servir la comida, pregúntale al mesero y le dices, por favor, ¿no? Entonces, eso es como yo solo le estoy enseñando a afrontar la situación. Se me perdió tal cosa, es primero dejarlos siempre supervisando, ¿no? Para que también de alguna manera empiecen a adquirir unos nuevos mecanismos. Y como te decía Mari, ayúdale un poquito, como explícale hasta dónde sí vas a ayudar, cuándo vas a resolver dudas, cuál es su responsabilidad como alumno y cuál le vas a hacer. Y dile que si no sabe, tú le explicas una vez algo y si no, no. Y tú me dices, anda distraído, hay que ver qué lo distrae cuando está en clase. Quizás estén trabajando juntos, no conozco el espacio, pero quizás distrae las que estés trabajando tú, no sé. Hasta eso puede distraer, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante que lo tengamos como muy en cuenta. ¿Qué lo está distrayendo? Hasta yo lo puedo estar distrayendo en ese momento y es mejor que lo aleje un poquito, lo vea de lejos y que él se enfoque y quizás me dé la espalda, pero yo estoy viendo la pantalla, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esa situación. Gracias. A ti, Mari. Bueno, de la visión tanatológica para los niños y adolescentes, el enseñar las posibles pérdidas que está pasando y pasará durante su vida escolar, y tenemos que mostrarle mucha seguridad. Por ejemplo, los que van a cambiar de escuela, los que van a cambiar de grado, los que van a cambiar de maestra, hay que estar como muy atento en lo que puede pasar, sin caer en el pesimismo. Decirles, algún día nos van a encerrar otra vez y no vamos a poder salir. No, porque lo que va a generar es ansiedad. Sino que, por ejemplo, vamos a ir, o esta semana te toca la escuela, pero si pasa cualquier situación, vas a regresar a casa, pero algún día vas a regresar otra vez, ¿no? Es como siempre asegurarles que esa situación va a mejorar. Hay que tener, la tanatología lo que tenemos es acompañar, es un acompañamiento activo durante todo un proceso. Más que, por ejemplo, ser el consejero, más que ser el maestro, nosotros como tanatólogos acompañamos en todos los procesos del cambio de vida del humano. Y a veces como papás no sé qué hacer. Y a veces no sé qué más hacer. Y a lo mejor lo que hago es sentarme junto con mi hijo, vemos la tarea los dos juntos y pues voy a acompañarlo en lo que no sé. A lo mejor no sé hacer ya operaciones de álgebra o simples porque no me acuerdo. Y yo digo, pues yo tampoco sé, ¿no? Y a veces como papás no sabemos decir esta palabra. Y a veces nos cuesta mucho trabajo que los hijos nos vean como no saber. Digo, no sé, y aquí viene la parte de afrontamiento, pero déjame buscar. Y me siento junto con él para que vea esta parte activa, ¿no? No hay que juzgar, no hay que juzgar como, uy, yo a tu edad, yo ya corría, ya andaba solo, ya andaba en camión. No, yo a tu edad ya sabía leer corriendo, yo a tu edad ya decía trabalenguas, no. Yo sabía hablar inglés, no. No minimizar, ¿no? La parte de, ¿a poco tienes miedo? No pasa nada, mira que no minimizar. No invalidar, no forzar, sino es caminar juntos, mucho a su tiempo y a su ritmo. Tengo miedo, ok, si tienes miedo, vamos a hacerlo conmigo, pero yo te acompaño. Es que no me gusta la escuela, ok, yo te entiendo que no te gusta la escuela, pero pues es algo que tenemos que hacerlo poco a poco. ¿Qué no te gusta de la escuela? Hace rato me decían, es que se inventó que lo agredían. Vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar a ver, es que me da la panza. Vamos con el doctor, ¿no? Creo que es una parte bien importante. Que hay que empezar como a tener en cuenta hasta cuándo hay que buscar ayuda terapéutica, es cuando vemos que se le está dificultando muchísimo y ya empieza a afectar muchas cosas más allá de la escuela, es pues su sueño, su comida, que tenga ideas como muy irritables, muy, muy irritables, o que por ejemplo tenga esas actitudes nerviosas todo el tiempo, morderse uñas, dolor de estómago, estar todo el tiempo como con sueño o con insomnio, es bien importante, pesadillas son bien importantes que estar como muy atentos. No está de más siempre tener como de vez en cuando este acercamiento con un terapeuta, tanto los papás como los niños. No solamente hay que usar el terapeuta ya cuando estén muy mal, sino también cuando realmente estén en un cambio y ayuda a cualquier situación, ayuda, ¿no? Actualmente en México se utiliza el psicólogo ya cuando hay una situación de emergencia, ya cuando es una situación ya como muy adelantada. Sin embargo, tener el hábito también de ir al terapeuta cuando hay un cambio en nuestras vidas es una buena idea. Vamos a concluir con esta parte, ya nos vamos pasando el tiempo. Me gustaría, por ejemplo, que me compartan un poquito, se cortó la frase ahí. Yo no voy a concluir, sino que van a concluir ustedes como papás. Vamos a usar la compasión, a escucharnos entre todos
y que me gustaría que algunas personas de ustedes me comparten cómo ha sido el regreso a clase para ustedes. ¿Quién me quiere compartir? Si quieres, yo te comparto. Gracias, Jacqueline. Para mí el regreso a clases, para mí específicamente como mamá, fue muy duro porque yo también era que se levantaba a las 5 para las 8 para levantar al niño. ¿Ah? Entonces, la desmañanada, pues no te voy a decir que no, también para uno es pesada y pues no nada más desmañánate, es prepara desayuno, lonche, corre niño, ya sabes. Y para mi hijo, pues aunque se desmañanaba, fíjate que iba muy contento. O sea, era como, no me importa nada en este mundo porque quiero ir a la escuela, ¿no? Y si no iba por alguna cosa, era de, mamá, es que yo sí quería ir. Ahorita ya está mucho más desmotivado también. Mamá, es que no nos dejan hacer nada, no nos dejan jugar, es que no sé qué, es que aún así para mí es, ve, hijo, ve, convive, es que no va nadie, es que no juegan con nadie en el recreo, es que, pues haz nuevos amigos, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil porque son otros nuevos, nuevas disciplinas, nuevos horarios, nuevas costumbres, nuevo adaptarte otra vez a lo que era, ¿no? Claro. Pero la verdad es que si me preguntas qué prefiero, es presencial y es regresar a lo que alguna vez fue. Ok, así es. Gracias, Jacqueline. Gracias. Desde la empatía que generamos todos ahorita, escuchar a Jacqueline, ¿a quién más puede generar algo empático con la levantada temprano a los papás? ¿Quién le podemos decir a Jacqueline? Ustedes, papás. ¿Quién hace empatía con ella? En mi caso me pasaba igual. De hecho, era despertarnos más tarde, pero después comprendí que el desarrollo de Regina, en mi caso, depende mucho de mí, o sea, de mi ejemplo. Entonces, si yo fomentaba el que se levantara más tarde, o que le decía, ay, ¿sabes qué? No te conectes hoy, o, ¿sabes? Nos reponemos más tarde. Todo eso genera ese pensamiento sedentario y de que, o en una palabra más fuerte, pues mediocre en el niño. Entonces digo, ¿a dónde quiero llevar yo a mi hijo, a mi niña, en un futuro? En el que todo se le haga tan fácil y renunciar a todo y que no le vea tal cual el caso a su educación. Porque ella me decía, ay mami, es que yo ya fui ayer, ya no quiero ir, ya fui muchas veces. Ya cumplí. Le digo, es que esto es muy necesario para ti. O sea, y lo necesitas. Yo ya no sabía cómo hacerle entender a ella y a partir del día de hoy, la envié y a ella la estoy levantando a las 6:20 de la mañana. Dirán que es muy, muy temprano, pero por la distancia de donde estoy yo al colegio, pues se hace la hora de la entrada. Entonces, creo yo que depende mucho de nosotros hacia dónde queremos que nuestros hijos lleguen. Entonces, hay que mostrarles con el ejemplo, porque es ahí donde van a aprender todo. El ejemplo somos nosotros. Y pues es la clave, ¿no? Ya sea la empatía, todos los valores vienen desde casa. Así es. Entonces, uno uno pues ya va a medio camino, ellos vamos forjando a los adultos que van a ser el día de mañana. Así es, Diana, muchas gracias. ¿Quién quiere platicar un poquito de la empatía de que piensa o siente, igual que Diana, que de alguna manera todo puede caer en ella y como adultos somos los responsables del ejemplo? ¿Alguien quiere aportar algo desde ahí? Yo quiero compartirles. Gracias, Eva. Yo siento que la mejor forma que nosotros podemos tener para educar a nuestros hijos es con el ejemplo. Y si uno le da el ejemplo de que hay que levantarte temprano, que hay que prepararte, hay que hacer las cosas, de que ellos también lo hagan y con eso trataremos de volver más rápido a una vida normal o normal a lo que estábamos acostumbrados. Porque claro, si no
empezamos a hacer esas rutinas, o si decimos hoy te conectas, hoy vas, o hoy no te conectas, o hoy no vas, entonces creo que eso va en perjuicio de nosotros como padres y de ellos como hijos, porque entonces les estamos mandando un mensaje de que, no importa si no vas a la escuela hoy, que al cabo luego lo hacemos. Creo que no, creo que hay que enseñarles el sentido de responsabilidad, y si ahorita las circunstancias ameritan que lo hagamos de forma virtual, pues te conectas de forma virtual todos los días. ¿Por qué? Porque yo también todos los días estoy trabajando desde mi casa o desde el comedor, o la mitad del comedor es para ti, para escuela, y la mitad del comedor es para mí, para la oficina. Pero creo que a través de nosotros o de nuestro ejemplo, les podemos enseñar a los niños el ser responsables aún en circunstancias adversas. Y sobre todo, creo que para lograr una inserción social más rápida o más eficaz o un poco mejor, o que tenga las menos consecuencias posibles, pues es empezando en casa. Claro. Empezando en casa. Así es, muchas gracias, Eva. Y creo que es importante también como la parte de, como decía Eva, ¿no? Es mucho lo que queda en nosotros, y es cierto. También hay que entendernos, por ejemplo, que este proceso también ha sido muy diferente. Hay papás que todavía no regresan a clases, perdón, a trabajar a la oficina. Y también es entender como también mis tiempos, ¿no? Por ejemplo, esa situación, como decía Eva, ¿no? Yo no puedo faltar a trabajar, tampoco el niño puede faltar a la escuela. Entonces también hay que entendernos que es un paso, que si también es una adaptación, como decía Clint, para mí levantarme ya temprano, o para Diana levantarme más temprano, pues también entender que el niño también va a tener esa adaptación. Y vuelvo a repetir mucho eso, que también lo que vivimos nosotros también repercute, no al 100%, pero sí al 90%, 99%, por no decirlo así, ¿no? Que de alguna manera también hay que entendernos qué está pasando con nosotros. Gracias, Eva. Bueno, vamos terminando porque ya se nos pasó la hora, perdón. Si no me para la boca, yo sigo, ¿eh? Yo sigo hasta que no me pare. No sé si alguien tiene una duda, una pregunta, como algún comentario, una sugerencia, con gusto. Yo, Iván, tengo un Dime, Cintia. comentario. Pues ahora sí que con toda la información que nos platicaste, me hiciste recordar mucho a un adolescente que justo hablando de la pandemia, decía, es que, Cintia, siento que fue como un terremoto que destruyó todo y ahora no sé cómo empezar a limpiar y a construir, ¿no? Entonces, esta parte que tú mencionas de decir, hay que como hacer este análisis de qué pasó, dónde estamos, analizar bien este panorama como que nos puede facilitar las formas en las que podemos apoyar, ¿no? Y apoyar y apoyarnos también, como dices, una parte de empatía y de compasión, armando una cadena entre papás, entre alumnos, porque también nosotros como adultos en el afán de querer apoyarlos, los apoyamos conforme a nuestra experiencia, ¿no? Es como, ay, es que cómo no va a poder hacer esto, es que hazlo así, pero pues a los niños de ahora no les ha tocado vivir lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces es difícil y desesperante que nosotros como adultos querramos que ellos comprendan lo que nosotros les queremos decir o transmitir cuando ellos no lo han vivido, cuando no han palpado esas circunstancias. Entonces creo que ahora sí que es un trabajo de todos y como bien dices, ¿no? Cuando sintamos que se nos agotan pues las herramientas, el saber decir no sé, necesito ayuda, necesito apoyo, creo que aplicaría ahora sí a todos en general y con uno que trabajemos, creo que vamos haciendo el cambio y vamos creando como estas redes. Entonces, pues nada, yo quería concluir como con este ejemplo, así que me cayó todo tal cual el engranaje y en realidad pues sí, tal cual así lo están viviendo y lo estamos viviendo. Sí, Cintia, creo que esa parte, creo que, como tú lo dijiste, ¿no? Creo que nos tocó una educación muy distinta a los niños de ahora, porque pues, a mí me tocó jugar más en la calle que a los niños de hoy.
no, a mí me tocó no interrumpir la escuela, a mí no me tocó la junta de los viernes técnicos, ¿no? Yo iba a la escuela de lunes a viernes, entonces ahorita hay mucha educación que va cambiando, nos tenemos que adaptar, pero también entenderlos que sí hay que entender la parte de lo cómo me ha tenido mi experiencia, pero también entender que no todos aprendemos iguales, incluso hay mucha comparativa de niños de los hermanitos, ¿no? De, como decía alguien que compartió, no es por comparar, pero sí va la diferencia, porque mi hija al tercer año ya leía y se decía todo, pero mi hija actualmente no puede leer, y no es que no pueda, sino que son otras situaciones que han retardado la situación del aprendizaje. No es mío, no es no es papá de que algo hizo mal, no es mi hija que esté mal o mi hijo que esté mal, no está mal. También hay que entender que el contexto nos define mucho, ¿no? En lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y que es algo que también se viene, y es algo que también estamos actualmente como teniendo en ese momento como presente. Y eso es como algo que lo repito mucho, siempre es que saber de dónde estábamos, dónde estoy, y para poder partir de ese momento y poder como construir ese terremoto, ¿no? Que dice tu alumno. Gracias, Cindy. No sé si alguien más quiere aportar. ¿Nadie? ¿Preguntas o dudas? Adelante. Justo iba a sugerir si alguien tenía alguna duda específica de cómo acompañar a su hijo, a su hija en alguna pérdida, que aunque no se haya hablado ahorita durante la charla, algo que quisieran, algún tip, alguna recomendación, aprovechando que aquí está Iván, ¿no? En relación al tema de las pérdidas. No sé si alguien también tuviera por ahí alguna duda al respecto o algún comentario. Aprovechar el momento. Yo, perdón. Dime, ¿Cómo dime. se trata, o sea, cómo hacerle entender a un niño de 5 años o ya sea de la edad, bueno, un niño, eh, que ya no va a ver más a una persona, o sea, que ya partió, a dónde se fue, porque obviamente surgen dudas después de que, a mí me asustó mucho cuando dijo, ay, ya se murió, o sea, ¿de dónde sacaste esa palabra? Porque a mí pues no me ha pasado que pierda a un familiar directo y me preocupa un poco el contexto que ella tenga de la muerte. Ok. Mira, Diana, creo que empezaste, el niño lo dijo muy bien, ya se murió. Es la palabra adecuada, suena frío, suena cruel, suena bastante, pero si te fijaste cómo al inicio, y te lo refiero un poquito porque es bien importante, como Diana dijiste, es que cómo le puedo explicar a un niño que una persona ya no la va a ver nunca, que ya partió, que ya se fue, sin embargo nunca mencionaste la cuestión de la muerte. Es un tema bien padre que podemos hablar después, pero creo que a veces a los niños, independientemente de la edad, hay que hacerles entender la muerte como un estado natural que va a vivir y que va a empezar como que va a llegar, no a él, sino en ese momento, pero sí va a llegar. Y si llega, por ejemplo, hay que utilizar las palabras como adecuadas, ¿no? Siempre decimos ya falleció, ya partió, ya se fue al cielo, ya descansó, sino a veces la palabra muerte lo usamos en cualquier lado y los niños actualmente lo utilizan de quiera, ¿no? Juegan el Xbox y dicen, ya me mató, ya me morí, ¿no? Ya se me fueron las vidas. Entonces, cuando se trata de explicarle a un niño que una persona ya murió, es sentarte con su lenguaje de su edad y es explicarle, por ejemplo, que su corazón ya dejó de latir y eso ya murió el niño, murió la persona, perdón, y que realmente, por ejemplo, ya no lo vas a poder ver realmente presencial. Lo puedes ver en fotos, en videos, en recuerdos, y ya es como se crear una nueva forma de cómo relacionarse con la persona que murió. Y de alguna situación, tiene que tener como acompañado con tu religión que estés como haciendo. Si no tienes religión, también tiene que ver mucho esa parte. Si yo creo en un Dios, también puedo incluirlo. Si yo creo, por ejemplo, en la vida, si yo creo en energías, también lo puedo incluir para explicarle al niño qué es lo que pasa. Realmente no le puedes dar una explicación certera porque ni yo sé, ni creo que ninguno de nosotros sabemos qué pasa cuando morimos. Sin embargo, con las ideologías que tenemos, que fuimos inculcados, también la podemos explicar. Siempre hay que hablar, recuerdo a la edad, muy de la edad. Podemos abrir una plática, Esmeralda, de esto, de cómo hablarle a los niños adolescentes de la muerte, porque eso es bien importante, cómo hacerlos dependiendo de su edad y cómo dar las noticias también es bien importante.
La primera charla que tuvimos el año pasado contigo, ¿recuerdas? Fue todo lo que nos explicaste. Sí, Y me quedó muy grabado cuando ahora sí que nos llevabas a la reflexión de no querer cambiar, ¿no? En un sentido la realidad y aprender a utilizar las palabras como son, ¿no? Sin miedo a que se va a generar un trauma en el niño, una confusión, sino entre más natural lo podamos explicar, eh, menos doloroso va a ser finalmente, ¿no? Esto que nos decías de que se fue al cielo y que decías, pero al rato el niño se va a querer ir al cielo para reunirse con el abuelito, ¿no? O con ese ser exacto. querido. Y ponemos ahí en riesgo también a los niños, ¿no? Pero sí podemos volver a reagendar esa primera charla que nos diste el año pasado, que me acuerdo que fue súper, súper interesante también, ¿no? Ujú. Y como algo complementario, Diana, creo que te dejo como un poquito las reflexiones. Primero cuestionate cómo estoy manejando yo la muerte como adulto. Si le tengo miedo yo, si no le tengo miedo, si para mí es difícil. Y muchas de las cosas que tienes miedo es el mismo miedo que crees que tu hijo puede tener. Entonces, primero sería trabajarlo como internamente. Está bien padre el proceso, no es nada fácil, Diana. Yo también lo tuve que vivir porque tenemos muchos tabús frente a la muerte, muchas cosas, y es un tema bien interesante que ojalá se vuelva a regendar porque es bien padre que podamos reeducarnos a un sentido de la muerte, que es algo que estamos todo el tiempo alrededor estamos teniendo esas noticias, esta gente que muere, todo el tiempo está muriendo algo, entonces sería genial volver a hablar de este tema. Gracias. Gracias, Diana. No sé si alguien más tenga alguna duda. Creo que ya no. Pues yo les agradezco muchísimo, les agradezco mucho tiempo, el tiempo que compartimos juntos. Para mí es súper valioso que hayan tomado 1 hora y media de su tiempo porque ya estuviéramos descansando, cenando o haciendo algo otra cosa, pero les agradezco muchísimo. Creo que esa parte la valoro muchísimo, que se tomen ese ratito del día y lo podamos compartir. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Iván, y a Cintia por organizar el departamento psicopedagógico, a mi Sale, que también está por aquí, y a mis Jazz, que coordinó la sesión. Y pues bueno, pues gracias papás, mamás, por conectarse, como lo menciona Iván. Creo que siempre nos llevamos herramientas bien importantes para seguir acompañando a nuestros niños y adolescentes en estas diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Y además enfrentando todas estas situaciones donde ellos se han visto pues frente a nuevos retos, nuevas dificultades, y también nosotros de la misma forma, ¿sí? Pero bueno, pues juntos apoyándonos unos a otros, que eso es algo bien bonito. Yo siempre lo digo, a la escuela venimos todos a aprender. Y aquí en Camelot siempre estamos aprendiendo, los maestros todos los días, el personal que estamos apoyando en la formación de sus hijos, y pues obviamente ustedes también como papás, como mamás. Y pues bueno, seguiremos en contacto contigo, Iván, y pues reagendaremos esa charla que quede ahí como compromiso para los papás que quieran seguir profundizando, ¿no? Sobre este tema que es esencial en la vida, ¿no? Tanto para nosotros como para nuestros alumnos. Pues muy bien, pues cerramos la sesión y pues nos despedimos y hasta la próxima.